En 1986, el bioquímico estadounidense Kary Mullis desarrolló un método de laboratorio que permite multiplicar enormemente el número de moléculas de ADN de una muestra desconocida de tamaño ínfimo. La técnica, llamada reacción en cadena de la polimerasa o PCR por sus siglas en inglés, le valió el premio Nobel en 1993, 7 años después de publicar sus resultados experimentales. En el video de hoy vamos a ver la PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Vamos a ver primero una parte teórica y al final del video una parte práctica. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. La PCR se vale de un proceso que ocurre en forma permanente en los sistemas vivos y que hemos analizado en detalle en la serie del ADN y su replicación, la duplicación del ADN. Por medio de ciclos de desnaturalización, copiado y reapareamiento de la doble cadena de ADN que se quiere amplificar, en unas pocas horas y sin necesidad de usar células vivas, se pueden obtener millones de copias in vitro. Para poner en práctica esta técnica, se requiere sintetizar 2 fragmentos cortos de ADN complementarios al comienzo y al final de la secuencia específica que se quiere amplificar, llamados cebadores o primers. Para entender esto mejor, vamos a representarlo gráficamente. Cada una de estas líneas representa una de las hebras de ADN complementarias de nuestra muestra. Puede ser una muestra de ADN de una persona, de una planta, de un animal, de una bacteria o de un virus, por ejemplo. Lo primero que hacemos es elegir un fragmento de todo ese genoma que queramos amplificar. Puede ser un fragmento corto, como por ejemplo de 50 pares de bases o menos, o más largo, como de 2000 pares de bases. El fragmento que elijamos amplificar va a depender del objetivo que tengamos para hacer la PCR. Una vez que tenemos elegida la secuencia a amplificar, debemos sintetizar los primers, que son pequeños fragmentos de ADN simple cadena de alrededor de 20 pares de bases, complementarios a la zona del comienzo y el final de la zona de interés, y de esta manera la delimitan. Los 2 primers tendrán secuencias diferentes, ya que serán complementarios a distintas zonas del ADN. Para diferenciarlos, se los denomina primer forward y primer reverse. Hay que considerar que el producto final de la PCR incluye a las zonas complementarias a los primers. Una vez que tenemos los primers, la muestra de ADN se coloca en una solución que contiene ADN polimerasa, los 4 nucleótidos en cantidad y los primers mencionados. El método se basa en la repetición cíclica de 3 reacciones sucesivas. Primero ocurre la desnaturalización. La solución se calienta para que las 2 cadenas de ADN se separen. La temperatura a la cual la doble hélice se desnaturaliza depende tanto del largo del fragmento como del contenido de GC. Mientras mayor sea el contenido de GC, mayor debe ser la temperatura de desnaturalización, y mientras mayor sea el largo del ADN molde, mayor debe ser el tiempo de desnaturalización. En general, la temperatura utilizada es 94 grados, ya que a lo largo de 30 ciclos es la máxima temperatura que las enzimas comúnmente usadas pueden soportar sin una pérdida sensible de actividad. Para una PCR estándar se recomiendan 30 a 45 segundos a 94 grados. Luego viene la etapa de hibridación o de annealing, en la que la temperatura se reduce para permitir que los primers se apareen por complementariedad de bases con el ADN molde. La temperatura de hibridación o annealing es crítica, dado que una alta temperatura de annealing impedirá que el primer aparee con el ADN molde, mientras que una baja temperatura favorecerá el apareamiento con secuencias que no son 100% complementarias, dando como resultado amplificaciones inespecíficas. Este parámetro debe ser determinado experimentalmente y depende del contenido de GC y AT de los primers y de su longitud. En general suele rondar los 55 a 60 grados centígrados. Por último, en la etapa de polimerización, la ADN polimerasa cataliza la síntesis simultánea de las 2 cadenas
a partir de cada fragmento que actúa como primer. La polimerización o extensión se realiza de 68 a 72 grados, dependiendo de la enzima utilizada, y se calcula 1 minuto por cada 1000 pares de bases a amplificar. Al cabo del primer ciclo de 3 reacciones, el fragmento de ADN elegido se ha duplicado y por lo tanto se ha duplicado la cantidad de ADN molde disponible para el segundo ciclo. Lo mismo ocurre después de cada ciclo de replicación y así se produce una amplificación exponencial de moléculas. Ahora veamos los factores que afectan la eficiencia y especificidad de la PCR. De los tantos factores que pueden afectar la eficiencia y la especificidad de una PCR, el más crítico es el diseño de los primers. Dado que un oligonucleótido de 15 bases estaría representado por azar una única vez en un genoma como el humano, y en pos de la especificidad de la PCR, los primers son típicamente sintetizados como oligonucleótidos de 15 a 24 bases. De cualquier manera, es altamente recomendable cerciorarse mediante una búsqueda en la base de datos apropiada de que los primers de interés no amplifican ninguna otra secuencia que la deseada. Si bien existen numerosas recomendaciones para un diseño de primers exitoso, las cuales pueden ser consultadas en varios libros, internet, etc., hoy en día existen numerosos programas, muchos de ellos gratuitos, que los diseñan automáticamente basándose en criterios termodinámicos y estructurales. El éxito de esta técnica depende del uso de una ADN polimerasa que no sea desnaturalizada por los repetidos ciclos de calentamiento. Esta enzima se aisló originalmente de la Eubacteria termófila Thermus aquaticus, de ahí su nombre taq-DNA polimerasa. Y luego han ido surgiendo diferentes variantes. Todas las enzimas utilizadas poseen actividad de polimerasa 5' a 3' y algunas poseen además actividad de exonucleasa 5' a 3' o actividad de exonucleasa 3' 5', es decir, actividad correctora o proofreading. Las distintas enzimas utilizadas poseen distintas procesividades, tasas de error y dejan distintos tipos de extremos. Todas las ADN polimerasas termoestables requieren de cationes divalentes para su actividad, en general magnesio y en menor medida manganeso. Los 4 tipos de nucleótidos trifosfato o de NTPs y los primers son capaces de interaccionar con el magnesio, por lo que la molaridad de este último debe ser mayor que la molaridad del grupo fosfato aportada por los DNTPs y primers. De esta manera, la concentración óptima de magnesio debe ser analizada empíricamente en cada caso, siendo un buen punto de partida 1,5 milimolar. Clásicamente se utiliza un buffer comercial que ya viene preparado. A veces este buffer puede ya traer incluido el magnesio y no hace falta agregar aparte en la reacción. Una típica reacción de PCR contiene cantidades equimolares 200 a 250 micromolar de cada uno de los 4 DNTPs, que son las bases que va agregando la Taq polimerasa a medida que avanza la reacción. La solución madre de DNTPs debe ser guardada a -20 grados en pequeñas alícuotas para evitar repetidos ciclos de congelado y descongelado. Debido a la amplificación exponencial, la PCR es una técnica muy sensible que permite detectar secuencias que se encuentran mínimamente representadas en una muestra. Por ejemplo, se pueden amplificar segmentos de ADN humano a partir de las pocas células foliculares que rodean a un solo pelo. La PCR resulta muy útil en el diagnóstico del ADN, en otras palabras, en la comprobación de la presencia de un gen o de una mutación en un gen específico, o a nivel preparativo en la amplificación de un segmento determinado. Por este motivo, la técnica de PCR se usa para la detección de enfermedades hereditarias, la identificación de huellas genéticas, que se usa mucho en el ámbito forense, el clonado de genes, las pruebas de paternidad y el diagnóstico de enfermedades infecciosas como el COVID. Desde la creación de la técnica de PCR, sus aplicaciones se multiplican día a día y su gran versatilidad promete más y nuevos usos en los más diversos campos de la biología y la medicina.
Ya vimos la teoría. Ahora vamos al laboratorio virtual y vamos a ver cómo sería el procedimiento de la PCR en la práctica. Luego de colocarnos todos los instrumentos de protección, tenemos que preparar el área de trabajo con los materiales que necesitaremos. Si no estás familiarizado con los instrumentos del laboratorio, te recomiendo que veas primero las partes 1 y 2 de los videos de instrumentos de laboratorio al inicio de esta serie. Como es muy importante que la mezcla de reacción no se contamine con ningún ADN que no sea el de interés, puede realizarse la primera parte del procedimiento dentro de una cabina de PCR, que funciona con la misma lógica que los flujos laminares que vimos en la segunda parte de los videos de instrumentos de laboratorio. Dentro de la cabina vamos a ubicar las pipetas automáticas, los racks con tips, un descarte para tirar los tips usados y una gradilla con los tubos de los reactivos y los tubos Eppendorf vacíos donde haremos la reacción de PCR. Ya mencionamos antes cuáles son los elementos necesarios para hacer la PCR. El buffer con magnesio, la mezcla en partes iguales de los 4 DNTPs, los primers, la Taq polimerasa y la muestra de ADN que contiene el fragmento que queremos amplificar, que se llama ADN templado o molde. Iremos pipeteando la cantidad correspondiente de cada uno de estos elementos dentro de un tubo de Eppendorf, teniendo en cuenta que es importante mezclar bien todos los reactivos antes de pipetear. Generalmente se realiza lo que se llama una master mix, que es una mezcla de reacción de mayor volumen para evitar los errores de pipeteo que generan los volúmenes muy pequeños. Esto sirve además cuando se hacen duplicados o triplicados, ya que asegura que todos los tubos tengan exactamente la misma cantidad de todos los reactivos, o cuando se quiere modificar una sola variable, manteniendo las demás constantes. En ese caso, se hará una master mix con todos los elementos menos uno, el cual se agregará de forma individual y diferenciada en cada uno de los tubos individuales de reacción. Aquí vemos un ejemplo de protocolo de una PCR, donde se indica la cantidad de cada uno de los reactivos que tendrá cada muestra individual. Tengamos en cuenta que esto es solo un ejemplo y que cada reacción requiere una puesta a punto donde pueden modificarse diferentes variables. En este ejemplo también se calcula la cantidad a pipetear para hacer una master mix que permita generar 10 muestras. Siempre se calcula una de más por lo menos por el error de pipeteo, para que sobre un poco. Una vez hecha la master mix, se trasvasa la cantidad de microlitros necesarios a tubos de 0,2 mililitros para comenzar la reacción. El volumen final de reacción suele ser entre 15 a 50 microlitros. Si vamos a llenar muchos tubos o pocillos de una placa con la misma master mix, se puede utilizar una pipeta multicanal en este paso para optimizar el tiempo. Cuando ya tenemos todos los tubos listos, se ubican dentro de un termociclador como el que vimos en la segunda parte de instrumentos de laboratorio. Se programa de acuerdo al protocolo de amplificación que queramos hacer y se comienza. Este es un ejemplo de protocolo de amplificación de 35 ciclos. Como vimos al principio, incluye la temperatura de desnaturalización, la temperatura de annealing y la temperatura de extensión. Además, hay una incubación inicial que asegura que todo el ADN esté desnaturalizado al comienzo de la reacción y agregamos un segundo a 25 grados al final para que todas las muestras bajen su temperatura rápidamente cuando terminan los ciclos. Esto es opcional. Una vez terminada la PCR, si todo salió bien y el fragmento de interés estaba presente en el ADN templado, tendremos los tubos con millones de copias de ese fragmento. Pero para poder visualizarlo de alguna manera, tenemos que continuar con otra técnica, la electroforesis en gel de agarosa, que veremos en el próximo video de esta serie. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema, o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal para poder tener a mano mucha más información, porque lo que sabes influencia tu destino.